bien. Bueno, te agradezco mucho. Por favor. Hasta luego. Gracias por tanto y perdón por tan poco. No, por favor. Parafraseando al señor No me haga Viñuela. trapito. No me haga un trapito. 10:43 de la mañana. Vamos a hablar un poco de política. Gran placer recibirlo a Jorge Liotti en nuestro programa en la redacción del Diario de la Nación. Buen día, Nación. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Viste que nosotros en nuestro país decimos siempre estamos en momentos bisagra. Era febrero, marzo. Ahora la bisagra es abril, mayo. ¿Qué estás viendo para el gobierno de Javier Milei? Bueno, es que todavía no se termina de decantar el rumbo definitivo para poder decir si Javier Milei va a lograr encauzar su gestión, especialmente en materia económica, y se va a empezar a recuperar la Argentina, o si por el contrario estamos en un rumbo equivocado y vamos a volver a frustrarnos. Permanentemente hay datos en tensión constante, depende de lo que mires. Hay sectores, especialmente el financiero, que parece estar mirando con optimismo. Ayer otra vez hubo un respaldo del Fondo Monetario Internacional, baja el riesgo país, en fin, cierta estabilidad del dólar. Esos indicadores parecen ordenarse. Por el otro lado, hay una recesión muy fuerte, recortes en el sector estatal importante, menos consumo, y eso da la percepción de que otra vez estamos ahí en el medio. Y mientras esto ocurre en lo económico, también Milei me parece que le está prestando más atención a la cuestión política, de tratar de dar señales de que puede sacar alguna reforma, que puede lograr algún tipo de acuerdo con los gobernadores, con el Congreso, y está un poco en esa situación tratando de dar vuelta a la página del fracaso de la ley Ómnibus y de todos los problemas que tuvo el mega DNU. Claro, frente a esto aparecen las amenazas bien concretas, Jorge. Digo, la calle, lo que estamos viendo con las tomas de algunos edificios, las manifestaciones, la amenaza de Pablo Moyano que dijo no se va a mover ni una hoja si el lunes no tenemos los aumentos. ¿Cómo ves? Que creo que es hasta para el Fondo Monetario una mirada de ver qué sucede en la calle. Mira, naturalmente va a haber más conflictividad, está viendo, hay un increscendo, y es natural frente a esta situación de ajustes, recortes. Los que pierden el trabajo naturalmente van a protestar. Los gremios tienen sus razones también, porque está en discusión una reforma laboral que ellos entienden que es negativa para ellos, por lo menos para las obras sociales. Ahora, a mí me da la impresión, Luis, de que todas estas expresiones de protestas organizadas por sectores que se sienten afectados no son para la mirada del presidente y del gobierno un gran inconveniente, porque dicen, bueno, es natural, estamos pisando callos, van a saltar, nosotros vamos a seguir adelante igual. Yo creo que en el fondo piensan que en gran medida esos sindicatos o esas organizaciones sociales no tienen el nivel de representatividad suficiente como para poder hackear lo que ellos entienden que es una mayoría que los sigue apoyando a ellos. Es decir, en el fondo lo que plantean es no representan a todo el conjunto, son minoritarios, están perdiendo fuerza. Me parece distinto si en algún momento la calle empieza a tomar una dinámica propia en forma espontánea por sectores que empiecen a expresarse por fuera de los organizados. Y ahí yo sí creo que el gobierno podría enfrentar un problema, porque sería parte de su base que, desencantada eventualmente por falta de resultados o lo que fuera, empieza a expresarse. Ahí yo creo que el gobierno se preocuparía mucho más. Claro. Jorge, ¿por qué pensás que esta vez está más dispuesto a acordar el gobierno? Bueno, yo creo que ha aprendido en parte la lección de lo que ocurrió con la ley Ómnibus, que sintéticamente implicó depositar un megaproyecto de 664 artículos sin haber hablado con nadie y haber creído que el Congreso, por el simple hecho de que había un gobierno nuevo en situación de extrema crisis y en gran medida un gobierno de carácter, llamémosle, excepcional, distinto, diferente, el Congreso debía darle un tratamiento diferente y excepcional a ese proyecto. Eso fracasó, y ahora creo que en base a esa elección ha convocado a los bloques, ha conversado con los bloques más dialoguistas, les ha mostrado un borrador, todavía no está, esto hay que aclararlo, no está definida la letra del nuevo proyecto, que ya es un tercio del original, y se da cuenta de que tiene que interactuar de otro modo. Igualmente te digo algo, Pancho, yo creo que hay un problema de conclusión de los diálogos, tanto con los gobernadores por el pacto fiscal como con los legisladores en el tema del proyecto. Hay
disposición a conversar, se plantean los temas, el gobierno dice que los va a receptar, pero no termina de cerrarse en acuerdos, ¿no? De concretarse, de tener, yo te diría, ciertas garantías de que cuando entre el proyecto va a tener un tránsito fluido. Todo eso yo creo que hay que verlo. La semana que viene entraría a la Cámara de Diputados esta nueva iniciativa y ahí quiero ver hasta qué punto están surcidos realmente estos apoyos. Claro. Es como decía ayer Facundo Nehamsky, ¿no? Todas las expresiones verbales, sí, estamos colaborando, pero como se trata de plata, Jorge, se trata de recursos, el poncho no aparece, qué antiguo, el poncho no aparece, ¿no? Bueno, es lo que un poco pasó en la reunión de ayer de Pose y Francos con los gobernadores de Juntos por el Cambio. Hay muy buena disposición, los gobernadores dicen nosotros apoyamos la nueva versión de la ley base, es más acotada, pero queremos hablar del tema fiscal, queremos hablar de ganancias, no nos gusta la iniciativa tal como la plantea el Ministerio de Economía y ahí queda suelto el tema, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno da una señal porque convoca, recordemos que antes no habían hablado, lo pone a Pose, ya no solo a Francos, que es darle, yo diría, como poner al brazo derecho de Milei sentado en la mesa, pero me parece que lo que está faltando es que de esa reunión salgan y haya una conferencia de prensa donde está uno de los ministros con dos gobernadores y digan nos pusimos de acuerdo, ¿no? Hasta ahora fíjate que ayer la comunicación que habló de acuerdo partió de la Casa Rosada. Los gobernadores no hablaron en los mismos términos porque están queriendo ver precisamente qué pasa con la discusión por la plata, ¿no? Entonces, ¿es primero la plata y el plan fiscal o la ley base, ¿no? El gobierno te dice, apruebo la ley base y después hablamos de lo otro. Y los gobernadores saben que si ceden con una cosa, probablemente después se queden sin una herramienta de negociación. Voy un poquito más a... siempre me interesa leerte, Jorge, y escucharte. Voy un poco más a esto. Algunos creen que después de estos 3 meses largos que tenemos de gobierno de Javier Milei, se lo puede definir como un presidente obsesionado por la macroeconomía, especialmente mirando el tema de las variables, déficit y demás, y no atento, por decirlo de alguna manera, a todo el resto. Creo que el caso del dengue es un hecho para mí muy palmario, ¿no? Con un ministro incompetente, que titubea, que se mantuvo mudo. ¿Qué ves vos del tono de la presidencia Milei? Bueno, yo te diría que claramente su énfasis está en lo económico y yo lo angostaría un poco más. Te diría que lo que es espiritualmente inclaudicable para Milei filosóficamente es el tema del equilibrio fiscal y la inflación. Fíjate que eso es el tema consistente desde la campaña hasta ahora y donde más firme se ha mostrado. Después tenés el plano monetario, que ahí fue y vino un poco más. Hablaba de dolarización el año pasado, ahora habla de canasta de monedas. No está claro si eso va a ser en el mediano o en el largo. Ahí te diría que tiene un rumbo a medias. Y en el plano productivo, en lo que tiene que ver con la reactivación después de la eventual baja de la inflación, es donde yo veo menos nitidez, donde no hay discurso, donde todo está planteado en términos de que el libre mercado y la libre competencia va a permitir una reactivación. Y eso yo creo que ahí todavía hay muchas dudas y los economistas lo están planteando en estos términos. Respecto del resto de las agendas, yo creo que Milei se siente muy alejado. Vos mencionás el tema del dengue, yo creo que es un problema grave de gestión que está teniendo el gobierno, porque además demuestra las limitaciones de algunas doctrinas muy arraigadas dentro del gobierno. La primera tiene que ver con esta idea de que las provincias tienen que hacerse cargo de todo, ¿no? Claro. Entonces, esa especie de federalización transformada en fragmentación es riesgosa. Y después está el tema de la aplicación del libre mercado para cualquier cosa. Entonces, bueno, el tema de los repelentes, el mercado lo va a reparar. Bueno, entonces vemos dificultades y no parece haber una estrategia nítida respecto a esta cuestión. Me parece que hubo subestimación y que está denotando déficits importantes, por lo menos en el tema sanitario. Como siempre, un placer. Gracias, Jorge. Por favor, Luis, un gusto. Hasta luego. Hay más información urgente.